Todo comenzó con una cena. Una cena que, irónicamente, yo misma propuse. Era el primer viernes de septiembre, y hacía un calor asqueroso en Madrid. De esos que te hacen dudar si ducharte otra vez o rendirte al sudor. Habíamos invitado a unos amigos a casa. Pablo, mi marido, pensó que era solo por cortesía. Pero en realidad, era una prueba. Una prueba para mí. Para ver si me seguía sintiendo viva cuando lo veía a él. No a Pablo. A Víctor. Víctor es amigo de Pablo desde hace años, pero nunca fue demasiado cercano. Un compañero de universidad que con el tiempo se convirtió en ese que siempre viene cuando faltan sillas en la mesa. Alto, moreno, barba de 2 días, con ese punto cínico que me encantaba desde hacía tiempo. Siempre se me hizo atractivo, pero nunca lo había pensado en serio, hasta esa noche. Había una energía. Lo noté desde el primer brindis. No me miraba como lo hacían los demás. No me hablaba como la mujer de Pablo. Era como si fuéramos cómplices de algo que aún no existía. Durante la cena, Pablo hablaba de su trabajo en la notaría, como siempre. Cada palabra suya me sonaba a fondo de ascensor. En cambio, cada mirada de Víctor era como una carga eléctrica. Y en un momento, cuando Pablo se levantó para traer más vino, nuestras rodillas se tocaron por accidente. Pero ninguno de los dos se apartó. No fue necesario decir nada. Ni una palabra. Solo una mirada larga. Bastó eso para saber que cruzaríamos la línea. Esa noche, después de que todos se marcharon y Pablo se quedó dormido viendo la tele, recibí un mensaje. Corto, directo, escrito como si no tuviéramos nada que perder. ¿Mañana por la tarde? Tengo el piso libre. Tardé 30 segundos en responder. A las 5. Y con eso, empezó todo. Pablo no sospechó nada ese sábado. Se pasó toda la mañana arreglando un enchufe que llevaba meses roto y que, curiosamente, solo decidió arreglar justo el día que yo necesitaba que saliera de casa. Le dije que me dolía la cabeza, que necesitaba una tarde para mí, que iba a dar un paseo, quizá pasar por el centro, despejarme un poco. Me creyó sin dudar, como siempre. Ni siquiera me preguntó con quién iba. Me dijo que descansara, que él se quedaba viendo el partido y que luego iría a por algo de cenar. No lo miré mucho, me limité a decirle que volvía antes de las 9. Mentí sin vacilar. A las 5 en punto estaba en casa de Víctor. No hubo conversación larga, ni dudas, ni romanticismo. Me abrió la puerta, me miró como si llevara años esperándome, y yo entré sin decir nada. Fue directo, físico, intenso. Como si los dos estuviéramos descargando meses de tensión acumulada. No hablamos casi nada antes ni después, salvo un par de frases sueltas, nada que tuviera peso. A las 7:30 ya estaba fuera, caminando con las piernas algo temblorosas y la mente borracha de nervios. Me sentía culpable, pero no arrepentida. Esa fue la parte que más me asustó. Cuando llegué a casa, Pablo ya no estaba. Me pareció raro, pero asumí que había salido a por comida. Me duché rápido, escondí la ropa interior en una bolsa dentro del armario, revisé mi cara en el espejo unas 10 veces y me senté en el sofá como si no hubiera pasado nada. Pero a las 9:30 seguía sin aparecer. A las 10 tampoco. Le escribí. No contestó. Le llamé. Apagado. Pensé en 1000 cosas, incluso que le había pasado algo. Pero cuando, a las 10:45, entró por la puerta con la cara blanca y los ojos inyectados, supe al instante que lo sabía. Y no porque me dijera nada, sino por cómo me miró. ¿Dónde has estado esta tarde? Preguntó, sin saludar, sin quitarse la chaqueta. Me quedé congelada. Era una pregunta sencilla, pero hecha con un tono que ya no permitía mentiras. Le respondí con la primera frase que tenía preparada, como si eso fuera a salvar algo. He estado dando una vuelta por el centro, necesitaba despejarme. ¿Por qué? Pablo no respondió de inmediato.
Caminó hasta la cocina, sacó una cerveza de la nevera, se quedó de pie con la puerta abierta, como si el frío le ayudara a mantenerse tranquilo, y luego volvió al salón. ¿Has visto a alguien?, me preguntó, mirándome con los ojos fijos. No, dije, demasiado rápido. ¿Ni a Víctor? Ahí supe que estaba jodida. No supe qué responder. Me quedé en silencio, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Noté un calor incómodo en el cuello, las mejillas, las palmas de las manos. Pablo no gritaba. No lloraba. No rompía nada. Solo me miraba. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. ¿Me estás siguiendo o qué?, dije por impulso, intentando desviar, controlar, hacer que se sintiera culpable. No soy imbécil, Laura. Ayer en la cena ya lo vi. No hace falta ser un genio para notar cuando dos personas se desean. Y hoy no fuiste al centro, ni estuviste sola. Te vi salir de su portal a las 8:45. Entonces entendí todo. No me siguió. Me esperó. O peor, me probó. Me dejó sola, con una excusa, sabiendo que yo iba a ir, solo para tener la certeza de lo que sospechaba. Le había dado la oportunidad perfecta para pillar lo que necesitaba confirmar. No fue una casualidad. Fue premeditado. Me quedé callada. Lo único que se me ocurrió decir fue lo más estúpido que he dicho en mi vida. No pasó nada. Se rió. No fue una carcajada. Fue una risa seca, casi sin sonido. Como si el cuerpo le obligara a reaccionar de alguna forma, pero sin ganas reales. No mientas más, por favor. Me da igual si fue una vez, 2 o 20. Ya lo sé. Lo único que quiero saber ahora es por qué. Y ahí no supe qué decir. Porque ni yo lo tenía claro. ¿Por qué? ¿Por qué me sentía aburrida? ¿Porque Víctor me miraba diferente? ¿Porque Pablo había dejado de sorprenderme? Todo sonaba estúpido, insuficiente, patético. No sé, contesté al final. Perfecto. Tú no sabes. Pero yo sí. Yo sé que hoy, mientras tú te acostabas con otro, yo estuve dudando de mí, pensando que estaba exagerando, que era un paranoico. Yo estuve a punto de no ir, de no esperar, de creerte. Pero algo dentro de mí ya se había roto hace semanas. Y hoy solo necesitaba ver la pieza final. Intenté acercarme. Puse una mano sobre su brazo. Me la quitó sin brusquedad, pero con una firmeza que me dolió más que un empujón. Me levanté, quería abrazarlo, quería llorar, pero él dio un paso atrás. No me toques. No esta noche. Y se fue al cuarto de invitados. Cerró la puerta. Y yo me quedé sola en el salón, sentada, sin saber si llorar, gritar o simplemente aceptar que, aunque aún no lo había dicho, mi matrimonio había empezado a morir esa misma tarde a las 5 en punto. A la mañana siguiente no dormí ni una hora entera. Me desperté cada media hora con la esperanza de que Pablo saliera de la habitación, que viniera a hablar, que dijera algo que rompiera esa barrera helada entre nosotros. Pero no salió. Yo me levanté antes de que sonara el despertador, preparé café, puse 2 tazas como si eso arreglara algo, y esperé. Escuché cómo abría la puerta del cuarto de invitados a las 8:05, como caminaba por el pasillo sin prisa y entraba en la cocina sin mirarme. Se sirvió café, tomó una tostada y se apoyó en la encimera. No me dijo buenos días. Yo tampoco. No sé por dónde empezar, dije al fin, rompiendo el silencio porque no podía más. No empieces, me respondió sin levantar la voz. No me interesa una versión que ya tengo clara. Pablo, no puedes quedarte con una imagen sin escucharme. ¿Escucharte para qué? ¿Para que me digas que no fue nada? ¿Qué te sentías sola? ¿Qué no fue planeado? Ya lo he ensayado todo en mi cabeza. Sé que estás dolido. No, Laura. Estoy cabreado, humillado, asqueado.
No me vengas con psicología barata, no estoy dolido, como si fuera un niño al que no le invitaron a un cumpleaños. Me lo merecía. Cada palabra. Pero no podía quedarme callada. Tenía que decirle lo que llevaba días atrapado en la garganta, aunque sonara débil o egoísta. No lo planeé. No fue algo que busqué. Me sentía desconectada, vacía, como si no fuera parte de nada. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un mueble? ¿El tipo que paga las facturas y duerme a tu lado sin saber que la mujer que tienes cerca ya se ha ido por dentro? No te estoy culpando a ti. Pero lo estás haciendo. Porque cada vez que dices que te sentías sola, estás insinuando que yo hice algo mal. Y no, Laura, yo no te fallé. Yo estaba aquí. Todos los días. Aguantando tus silencios, tus cambios de humor, tus excusas. Y aún así seguía creyendo en nosotros. Me acerqué al sofá, me senté porque ya no podía mantenerme en pie, las piernas me temblaban. Él se quedó donde estaba, sin moverse. Vi su mandíbula apretada, los ojos rojos, pero no lloraba. Nunca lo vi llorar, ni en el funeral de su madre. Eso lo hacía aún más difícil. No sé qué me pasó. Víctor estaba ahí, me hizo sentir algo que llevaba tiempo sin sentir. No lo justifico. Solo te digo cómo fue. ¿Y te parece razonable? ¿Acostarte con el amigo de tu marido? ¿Ese es tu criterio ahora? ¿Sentir algo? No es solo eso, Pablo. Llevábamos meses sin hablar de verdad, sin tocarnos, sin mirar más allá de la rutina. Pues hablas. Reclamas. Gritas si hace falta. No te vas con otro. No actúas como si nuestro matrimonio fuera un juguete roto. Yo no quería hacerte daño. ¿Y qué esperabas? ¿Que te diera las gracias por tu sinceridad? ¿Que te aplaudiera por confesar después de acostarte con él? Si no te hubiera pillado, ¿me lo habrías dicho? Callé. Esa pregunta era una trampa. Porque la respuesta era no. No se lo iba a decir. No estaba en mis planes confesar. Me sentía aún peor cuando me di cuenta de eso. Ni siquiera había tenido el valor de ser honesta. Me atrapó en la mentira, y solo entonces empecé a buscar formas de arreglar algo. No sé si hubiera tenido el valor. Me equivoqué. Lo sé. Pero estoy aquí, hablando contigo, enfrentándolo. No huyendo. No huyes porque no tienes a dónde ir. Porque sabías que esto tarde o temprano iba a estallar. Laura, no sabes lo que es estar en la calle con la imagen de tu mujer saliendo de casa de tu amigo clavada en la cabeza. No sabes lo que es dar vueltas con el coche, sin rumbo, tragándote las ganas de arrancarte el volante de pura rabia. Quiero arreglarlo. ¿Cómo? ¿Volviendo a lo de antes? ¿Haciendo como que fue un desliz? ¿Un error de una tarde? Porque no lo fue, Laura. Lo pensaste, lo preparaste, y lo hiciste. Y lo peor, lo defendiste con una sonrisa cuando te vi en la cena. Porque esa noche ya estaba todo decidido. El mensaje ya estaba enviado, el plan hecho. Y tú te sentaste conmigo a cenar como si nada. Yo lloraba, pero él no bajaba la guardia. Seguía firme, dolido y con una dignidad que me destrozaba por dentro. Quise abrazarlo, pedirle que gritara, que golpeara algo, que se desahogara como fuera. Pero solo se quedó ahí, mirándome como si no me reconociera. ¿Tú le dirías a tu hermana que siguiera con un hombre que le hizo esto? Preguntó, sin esperar respuesta. ¿Le dirías que lo comprendiera, que lo justificara? ¿O le dirías que se largara? No sé qué decirte. Pues yo sí sé. Esto se terminó. Lo que queda es decidir cómo se acaba. Porque no puedo vivir al lado de alguien que me mintió en la cara, que compartió mi cama y al mismo tiempo pensaba en otro. Se fue sin cerrar la puerta. Me dejó sola en el salón, otra vez. Pero ahora ya no era como anoche. Esta vez era definitivo. Ya no era silencio.
Era sentencia. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en una casa ajena. Pablo ya no dormía en nuestro cuarto. Entraba y salía sin decirme a dónde iba. No discutía, no hacía escenas, pero su silencio era distinto al de antes. No era distancia, era planificación. Yo lo intuía y al mismo tiempo me negaba a aceptarlo, como si no reconocerlo fuera a detenerlo. En apariencia todo seguía igual, desayunábamos en la misma mesa, yo me iba al trabajo, él se quedaba en casa los días que podía teletrabajar, pero en realidad había una tensión que llenaba cada rincón. Mis llamadas quedaban sin contestar, mis mensajes sin respuesta, y cuando intentaba hablar, él se limitaba a frases cortas que no llevaban a ningún sitio. Una tarde llegué a casa y encontré varios de mis documentos personales sobre la mesa del salón, contratos del coche, la escritura del piso, extractos de cuentas bancarias que ni recordaba haber firmado. Me quedé quieta, repasando con la vista cada hoja. En una esquina había un sobrecerrado con mi nombre. Dentro, una carta breve, escrita a mano con la caligrafía firme de Pablo. Decía que había iniciado los trámites de separación de bienes, que no tenía intención de pagar mis deudas personales, que había cerrado las cuentas conjuntas y que a partir de ese día yo tendría que hacerme cargo de mis gastos. No era una amenaza, era un hecho consumado. Todo estaba legalmente sellado. Me temblaron las manos mientras leía, porque supe que no solo lo había pensado, sino que llevaba tiempo preparándolo. Cuando volvió esa noche le esperé en el salón. No podía fingir que no lo había visto. ¿Qué es esto?, le pregunté, levantando la carta. Lo que lees, respondió sin alterarse. Lo que te corresponde. Cada uno con lo suyo. Pero no me has dicho nada. Esto es de golpe. No te avisé cuando decidiste acostarte con Víctor, ¿no? Pues yo tampoco te aviso. Lo que pasa es que yo lo hago de cara, con papeles, no con mentiras. Intenté explicarle que no podía dejarme sin acceso a las cuentas, que mi nómina no llegaba hasta final de mes, que así no podía pagar la hipoteca ni los recibos. Él no gritó ni se rió, simplemente me miró con frialdad. La hipoteca está pagada hasta diciembre. Tienes 3 meses para decidir qué hacer. No voy a pagarte ni un céntimo más allá de lo que me corresponde legalmente. Lo siento si te suena duro, pero esto ya no es una pareja. Es un trámite. ¿Por qué me haces esto así, sin hablarlo?, pregunté, sintiendo como la voz se me quebraba. Porque mientras yo estaba aquí confiando en ti, tú estabas planeando con otro. Porque no me diste la oportunidad de elegir. Y ahora la oportunidad la tengo yo. Era un golpe tras otro. Hasta ese momento había imaginado que la venganza de Pablo sería gritarme, echarme de casa, contarle a mi familia lo que había pasado. No esto. No algo tan calculado. Verlo actuar con tanta precisión, sin rabia aparente, era más devastador que cualquier insulto. Al día siguiente me llegó un correo del despacho de abogados con una copia del escrito que él había presentado. Pedía la separación de bienes inmediata, la custodia compartida del coche y de algunos muebles que eran suyos antes del matrimonio, y añadía un apartado en el que solicitaba que yo me hiciera cargo de las deudas de mi tarjeta, argumentando que eran gastos personales. En otra hoja, el abogado explicaba que Pablo había bloqueado mis accesos a las cuentas digitales conjuntas y había notificado al banco el cambio de condiciones. Todo estaba perfectamente ordenado. Cuando fui a buscarlo para hablar, no lo encontré en casa. Le escribí. Me contestó a las 2 horas con un mensaje escueto: estoy con tus padres. Me quedé helada. Ni siquiera había pensado en ellos. Ni en lo que podría decirles. Corrí a llamar a mi madre, pero ya no descolgó. Media hora después me llegó un mensaje de ella: ven a casa cuando puedas, tenemos que hablar. No puso emoticonos, no puso cariño. Supe que Pablo ya les había contado todo. Aquella noche fui a casa de mis padres. Entré y estaban los dos en el salón, serios, sin levantar la voz. Me miraron como si no me conocieran. Mi madre fue la primera en hablar.
Pablo nos ha enseñado los mensajes, dijo, con un tono seco. Nos ha explicado lo que ha pasado y lo que piensa hacer. Me quedé sin aire. No sabía que tenía mis mensajes. Nunca le di la contraseña. Entonces entendí, me había estado vigilando desde antes. Había guardado pruebas, capturas, quizá incluso fotos. Había montado su caso como quien prepara un expediente. Todo legal, todo limpio. Lo siento, fue lo único que pude decir. Mi padre ni me miró. Solo se levantó y salió al balcón. Mi madre se quedó conmigo. No sabemos qué decirte, Laura. Esto no tiene arreglo. Tienes que asumir lo que hiciste. Él no ha venido aquí a insultarte. Ha venido a explicarnos su decisión. Y nosotros no podemos decirle nada. Volví a casa sintiéndome expulsada de mi propio mundo. No solo me había dejado sin dinero. También me había dejado sin apoyo. Al día siguiente encontré otra hoja en la mesa, una lista con mis pertenencias y las suyas, separadas. Un horario de visitas para recoger lo que fuera de cada uno en la casa, firmado por un abogado. Y en la esquina, una nota suya, no habrá escenas. No me obligues a ir más lejos. Esa fue la parte más difícil de su venganza. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo humillaciones públicas en redes. Fue todo interno, metódico. Me dejó sola, sin recursos, sin confianza de nadie. Yo intentaba hablar con él, pero sus respuestas eran como muros. ¿Esto te hace sentir mejor? Le pregunté un día, al borde del llanto. No. Pero me hace sentir justo, contestó, mirándome sin pestañear. Y a partir de ahora no me debes nada, ni yo a ti. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que había perdido el control. Me quedaba en la casa que ya no era mía del todo, revisando cuentas, haciendo números para ver si podía pagar la luz y la comida. Él venía, recogía papeles, hacía llamadas, y se iba sin decir adiós. La frialdad era insoportable. Pero sabía que esa frialdad era su forma de devolverme cada minuto de traición. Su venganza no fue violenta ni teatral. Fue dejarme sin excusas, sin dinero, sin apoyo, sin posibilidad de presentarme como víctima. Y lo peor es que funcionó. La conversación final no fue como la había imaginado. No hubo súplicas, ni escenas, ni lágrimas derramadas en la puerta. Fue fría, directa y más sincera de lo que habría querido. Pablo me escribió un domingo por la mañana y me pidió que estuviéramos los dos a las 6 en casa, sin terceros, sin interrupciones, solo nosotros. Me pasé el día entero con una ansiedad insoportable, caminando por el piso, repasando todo lo que le diría, todas las explicaciones posibles, aunque una parte de mí sabía que ya no iba a servir de nada. Él llegó a las 6 en punto, vestido como si viniera de firmar un contrato, serio, peinado, con un maletín en la mano. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y no dijo nada durante varios segundos. No fue incómodo, fue definitivo. He pedido cita con el notario para firmar la separación. Será el jueves a las 10, dijo sin rodeos, con la misma voz que usaba cuando discutíamos facturas. Yo no respondí. Solo asentí. Tenía tantas cosas que decirle, pero no encontraba ninguna que no sonara patética. Él me miró como si esperara una reacción que no llegó. A lo mejor quería que gritara, que le dijera que lo amaba, que me equivocaba, que tenía dudas. Pero no. Ya no era el momento. No quería que esto acabara así, dije al fin, sabiendo que era absurdo decirlo tan tarde. Entonces no lo habrías empezado así, respondió él, sin titubeos. Me quedé callada. Sabía que tenía razón. No había una frase que pudiera borrar lo que pasó. Pero aún así, tenía que intentarlo. No por él, por mí. Por no quedarme con la sensación de que no lo intenté. Pablo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito entender si hay alguna posibilidad. No te pido que volvamos ahora, solo saber si en el futuro, si con el tiempo.
No, me interrumpió sin levantar la voz. No hay futuro. No contigo. No después de esto. ¿Ni siquiera como amigos? No me hagas perder el poco respeto que me queda por ti. Lo dijo sin odio. Era peor. Lo dijo con calma, con la certeza de quien ya no tiene dudas. No me odiaba, pero tampoco me quería. Me había borrado de su vida de una forma tan limpia que hasta dolía. Le pregunté si había conocido a alguien. Me miró con desaprobación. No es tu asunto, dijo. Y aunque lo fuera, ¿qué esperas? ¿Que te diga que estoy feliz? ¿Que encontré consuelo en otra persona? No te voy a dar ese alivio. ¿Alivio? Sí. El alivio de pensar que esto se arregla con un clavo que saca otro clavo. No, Laura. Estoy solo. Estoy hecho mierda. Pero sigo aquí, de pie, haciendo lo que hay que hacer. Sin mentiras. Sin traiciones. Sin buscar a nadie para sentirme vivo. Quise decirle que yo tampoco estaba bien, que cada día me costaba respirar, que no dormía, que lloraba por las noches, que la culpa me acompañaba hasta el supermercado, pero no lo dije. No quería que pensara que buscaba compasión. Él no era responsable de cómo me sentía. Y sabía que si decía algo, solo iba a reforzar su decisión de alejarse más. ¿Qué vas a hacer con el piso?, preguntó, cambiando de tema como si ya hubiéramos cerrado el anterior. Estoy buscando opciones. He hablado con mi jefe, quizá pueda conseguir algo de ayuda con el alquiler de un estudio. No lo tengo claro aún. Puedes quedarte hasta diciembre. Lo que acordamos. Pero a partir de ahí, no pienso renovar ninguna condición. Este capítulo se cierra, Laura. De verdad. ¿Y tú? ¿Te vas a mudar? Tengo un piso reservado en Alcorcón. Está lejos del centro, pero me da igual. Quiero estar tranquilo. Quiero empezar de cero. No lo culpaba. Yo también quería desaparecer. Le pregunté si seguía viendo a mis padres. Dijo que no. Que cortó contacto porque no quería intermediarios, ni compasiones, ni alianzas raras. Que no quería que nadie le preguntara si estaba bien cada vez que iba a comprar el pan. No tengo odio, Laura, dijo, levantándose para irse. Pero tampoco tengo nada más que darte. Me levanté también. Me quedé a menos de 1 metro de él, deseando abrazarlo, aunque sabía que no iba a permitirlo. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Sí. ¿En qué momento decidiste que ya no había vuelta atrás? Lo pensó unos segundos. Me miró con los ojos tristes, cansados, y dijo algo que me partió por dentro. Cuando te vi salir de casa de él con esa cara. No era remordimiento. Era satisfacción. Y eso no se borra. No dije nada más. No había respuesta. Caminó hacia la puerta, abrió, y antes de salir, se detuvo un segundo. Cierra bien cuando te vayas. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vi como marido. No lloré cuando se cerró la puerta. No grité. No me desmayé. Solo me senté en el suelo del pasillo y me quedé ahí 1 hora, sintiendo el eco de mis decisiones rebotar contra las paredes vacías. Pasaron ya 5 meses desde aquella última conversación y la vida ha seguido, aunque muy diferente. Me mudé a un estudio en Vallecas, pequeño, sin comodidades, pero suficiente para mí sola. Lo alquilé con ayuda de un compañero de trabajo que me recomendó el sitio, y con lo poco que me quedó tras salir de la cuenta compartida, logré amueblarlo de forma básica. No tengo casi nada mío, ni muebles, ni objetos que me recuerden al piso anterior, y decidí no llevarme fotos, ni cuadros, ni libros. No por tristeza, sino porque no quería vivir con cosas que me hicieran pensar en quién era antes de todo esto. Mi rutina se volvió más estricta, más simple. Me levanto, trabajo, vuelvo, ceno algo sin mucho esfuerzo, y duermo mal. La culpa ya no duele como antes,
pero sigue ahí, empujando con fuerza cada vez que alguien menciona a Pablo sin saber que ya no estamos juntos. No volví a ver a Víctor. Después de todo, él desapareció del mapa como si lo hubieran borrado de golpe. Dejó el trabajo a las 2 semanas de todo lo ocurrido y me bloqueó de todas partes. No hubo explicaciones, ni un mensaje, ni una frase final. Supongo que su interés nunca fue más allá de lo que ocurrió aquella tarde. Pensé en buscarlo un par de veces, pero no tenía nada que decirle, y cualquier intento iba a ser una excusa para no enfrentar lo que realmente había hecho. Así que lo dejé estar. A día de hoy no sé si él siente algún tipo de remordimiento o simplemente continúa su vida sin mirar atrás. Yo, en cambio, me miro todos los días al espejo y todavía estoy aprendiendo a soportar la imagen que veo. Con mis padres la relación es tensa. No me excluyen, pero ya no hay esa calidez de antes. Las comidas familiares se volvieron incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones superficiales. Mi madre intenta no juzgarme, pero se le nota en la mirada que aún no lo entiende. Mi padre no me habla de Pablo, pero a veces deja caer algún comentario sobre lo estúpido que fue todo. No se refiere a mí directamente, pero sé lo que quiere decir. Y no los culpo. Les fallé también. Porque no solo perdí a mi pareja, perdí la confianza de los que me conocían desde siempre. En el trabajo no cambié nada, aunque sé que algunos se enteraron. El mundo es pequeño y la gente habla más de lo que debería. Aprendí a convivir con eso. No me defiendo, no doy explicaciones. Me limito a hacer lo que tengo que hacer y volver a casa. Mis compañeras más cercanas se distanciaron y lo noté enseguida, pero no insistí. No quiero convencer a nadie de que soy mejor persona de lo que piensan. Si alguien quiere juzgarme por lo que hice, tiene razones suficientes, y no soy yo quien va a discutirlas. A veces me encuentro a Pablo en el supermercado. Siempre en el mismo sitio, cerca del mercado de Chamberí, donde íbamos juntos cada sábado por la mañana. Él no me ve o finge no hacerlo. Va solo, con su bolsa de tela y su lista en el móvil, y no parece ni mejor ni peor que antes. Solo distinto. Con el tiempo cambié de ruta para no cruzármelo. No porque me duela verlo, sino porque no tiene sentido. Ya no hay nada entre nosotros, ni siquiera algo que curar. El daño está hecho, y no hay vuelta atrás. Él lo entendió mucho antes que yo. No aprendí ninguna gran lección que pueda usar para escribir en una libreta de reflexiones. No me volví más sabia ni más fuerte. Solo entendí que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando uno cree que puede controlar el daño. Yo pensé que era capaz de manejarlo todo, de equivocarme sin romper nada esencial. Pensé que Pablo me perdonaría con el tiempo o que, al menos, entendería mi punto de vista. Pero no fue así. Hay errores que no se discuten, solo se pagan. Y yo estoy pagando el mío. Si pudiera volver atrás, no sé si cambiaría lo que hice, pero sí sé que lo habría afrontado distinto. Si estaba tan perdida, si me sentía tan sola, podría haber hablado. Podría haber dicho lo que me pasaba sin necesidad de esconderlo. Pero en lugar de eso, opté por traicionar. Y la traición no se borra con palabras ni con lágrimas. Se queda. Se mete en la piel. Y aunque los demás no la vean, tú la sientes todo el tiempo. Hoy vivo sola, trabajo más que antes, ahorro poco y no tengo planes de nada a largo plazo. A veces pienso en volver a estudiar algo, no por reiniciar mi vida, sino para ocupar la cabeza. Otras veces, simplemente me quedo en silencio, mirando la tele sin ver nada. No me he vuelto a acostar con nadie. Ni tengo interés en hacerlo. No por castigo, sino porque no me nace. Y si algún día me nace, no quiero que sea por tapar un vacío. Quiero que sea por otra razón. Si es que llega. Esta historia no tiene un final feliz. Tampoco un giro inesperado. Es solo el resultado de una decisión que tomé, creyendo que sabía lo que hacía, y que me costó todo lo que importaba. A Pablo no lo recuperé, no lo recuperaré.
y aunque me encantaría decir que aprendí algo valioso, la verdad es que solo entendí que no todo se puede reparar.